Saludos, bienvenidos a Clásicos en la Carretera. Bueno, ya lo veis, hoy vamos a hablar de un coche y supongo que ya lo conocéis muchos, porque es un coche que estuvo muy difundido en nuestras carreteras. Hoy vamos a hablar del Simca 1200, concretamente de la versión o su versión básica, ya en su segunda etapa o segunda generación, el 1200 LS. Vamos a hablar un poco de la historia del 1200 y nos metemos con el coche. El Simca 1100 se presenta en Francia en 1967. La denominación 1100 proviene de su mecánica, de 1118 centímetros cúbicos. Es el primer tracción delantera de la empresa Simca, ya controlada por Chrysler, y es un modelo que estaba básicamente situado entre los Simca 1000 y los Simca 1300. Finalmente, en 1969 comienza la producción en España del Simca 1200. Sí, 1200, puesto que aquí llegaría con el motor de 1204 centímetros cúbicos. Fabricado ya en una Barreiros prácticamente al 100% controlada por el grupo Chrysler, y básicamente también se diferenciaba de la ubicación en Francia, puesto que aquí no existía el 1300 y aquí se ubicaba, digamos que entre el Simca 1000 y los Dodge Dart o Dodge 3700 GT. En el mercado español, el Simca 1200 competía directamente con el SEAT 124 y con el Renault 12. La única o la particularidad que le diferenciaba en cuanto a estética era, y practicidad lógicamente, era esa quinta puerta que sus dos competidores no tenían. La gama siguió ampliándose durante los años 70 con versiones más lujosas, más económicas o incluso más con un toque ciertamente más deportivo, como la versión Special. A finales de 1974 la gama 1200 se reestructura, recibiendo también una serie de cambios estéticos, como por ejemplo las nuevas manetas exteriores de puertas, unos pilotos traseros más grandes y un interior totalmente renovado. A partir de esta reestructuración de la gama y el restyling aparecen nuevas carrocerías como la Break o familiar. También aparecen versiones como la básica LS, que es la que vamos a hablar hoy de aquí, con el motor original francés de 1118 centímetros cúbicos para utilización de gasolina normal. También aparece la versión 3 puertas en acabados L, LX o incluso la versión ya más deportiva, podríamos decir, la versión TI, con el motor de 1442 centímetros cúbicos y 85 caballos. En 1978, Peugeot PSA compra a Chrysler todos sus activos en Europa, y todas las marcas europeas en el verano de 1979 pasarían a denominarse Talbot. Así pues, nuestro protagonista se reinventa y vuelve o sigue en el mercado, pero en esta ocasión con el nombre de Talbot 1200 o Talbot Simca 1200. Y así hasta 1982 el Talbot Simca 1200 va sobreviviendo con una reducción de gama y compartiendo incluso algún tiempo con su sucesor, el Talbot Horizon, que era al fin y al cabo un coche que utilizaba una serie de planteamientos técnicos muy similares o iguales al que precedía. Simca 1200 LS, como comenté, es el modelo que vamos a hablar concretamente hoy. Vamos a probar y os voy a contar un poco sobre él. Es una versión de acceso, como he comentado, a partir de la reestructuración de la gama en el 74-75 con las novedades o el restyling, pequeño restyling a nivel interior, estético y alguna incorporación de algún motor nuevo, entre comillas, aquí en España, puesto que el motor que se incorporó nuevo, entre comillas, vuelvo a repetir, es el 1118 centímetros cúbicos, motor Boissy, 4 cilindros, que ya llevaba la versión francesa.
De ahí la denominación 1100 en Francia, y aquí pues en España lo teníamos con el 1204 centímetros cúbicos hasta la fecha. Después vendrían otros motores, lógicamente, pero bueno, hablamos de este hoy, con este verde tan peculiar, que por cierto, me gustaría saber qué verde es, puesto que lo he estado mirando en catálogos de Simca de la época, pero no he podido averiguar realmente cuál de los verdes disponibles que hay o que había en el catálogo es. Un verde muy curioso, el cual recuerdo ver bastantes unidades y poco más. Es un coche que hace unos 3 años que lo tengo, no lo he movido mucho, y bueno, yo creo que para esta temporada lo voy a mover un poquito más. Así que nada, aquí lo podéis ver todavía con su chapa Simca 1200 LS o con sus insignias de Simca. Posteriormente ya incorporarían las de Talbot, que tenían otra grafía importante también, con encendido electrónico. Pero bueno, vamos a hablar de él, nos vamos a subir, vamos a dar una vuelta y os cuento algunos detalles más sobre el Simca 1200 LS. Nos subimos y vamos a dar una vueltecita. Pues ya estamos a bordo del Simca 1200 LS. Bueno, para empezar, obviamente siendo un acceso de gama o la motorización más pequeña, no es un coche terriblemente veloz, pero sí que es un coche que cumple las expectativas, ¿no? De por lo menos pues para poder circular honestamente en carretera, para moverse muy bien en ciudad, que se mueve bastante bien, es bastante ágil, la dirección pues es bastante suave, a pesar de tener un volante, bueno, no digamos, sí, ciertamente grande. Ahora nos estamos metiendo en una carretera pues con un firme ya un tanto irregular. Es un coche que también se mueve muy bien por estos caminos, tanto en el ámbito ciudadano como en el ámbito carretera. Y bueno, por este tipo de caminos o carreteras en mal estado, pues es un coche bastante, bueno, pues bastante útil para estos menesteres. Es cómodo, porque la verdad la posición al volante también es muy cómoda, y sobre todo tiene otra cosa, que es que frena bastante bien. Es un coche que tenía fama de tener buenos frenos, y bueno, esta unidad también, a pesar de que lógicamente se le hicieron frenos, pero bueno, una vez con los frenos hechos, sí que es un coche que demuestra que tiene, bueno, además de ese buen andar, que es un andar tranquilo pero firme, pues frena muy bien, que eso es muy importante, porque estamos hablando de un coche que no tiene ningún tipo de asistencia, ¿no? Como los coches actuales. Así que bueno, ahí vamos, que el Simca 1200, por lo menos en esta versión LS, pues es un coche, digamos, polivalente, pero vamos, en mayúsculas y tirando alto. Es un coche pues bastante, permitidme la expresión, bien parido. Y como comentaba en la presentación, este es el causante de que en Francia y en otros mercados este modelo se llamase o se denominase 1100. Es el motor 1118 centímetros cúbicos, que en este caso, en esta versión LS española, extrae 52 caballos. El motor Poissy. Son 4 cilindros, delantero transversal, que como dato curioso fue diseñado por Georges Martin. Es la persona básicamente que diseñó el motor V12 para los Fórmula 1, o sí, los vehículos de competición de Matra Sport. Así que bueno, pues en este caso no es un V12, no es un deportivo, es un coche o es un motor que el coche lo mueve de una forma tranquila, pero muy fiable. Y otra cosa, otro detalle, que si el sol de la tarde nos lo deja ver, intentaré enseñaroslo, pues que mantiene este coche o esta unidad. Mirad los adhesivos. Emplear exclusivamente líquido de frenos Chrysler España. Aquí lo tenemos al revés. Atención, contiene anticongelante. Y la chapa de Chrysler España, recomendación de lubricantes. Lubricantes Cepsa. Y aquí aparece, pues bueno, qué tipo de, por ejemplo, para la caja de cambios, el diferencial,
engranajes 90 EP, multigrado 10W30 para el aceite motor o multigrado 20W40. El buen funcionamiento de este vehículo está subordinado al empleo de lubricantes Cepsa de acuerdo con las recomendaciones. Menuda publicidad le estamos haciendo a esta gente, pero es lo que venía en este coche y bueno, no hay muchas unidades que lo conserven. Ya sabéis que bueno, pues son coches con años, esto se pierde, salta, tiene un golpe, se cambia una pieza, etcétera, etcétera, y al menos bueno, en esta unidad lo mantiene, que es algo pues que a nivel personal me gusta bastante, le da bastante originalidad al coche. Y ya en la parte trasera, aquí estamos sentados en la parte trasera del Simca 1200 LS, un coche con un espacio pues bastante amplio para su época, un coche para poder viajar holgadamente una familia pues de esos años. Un coche pues claro, más grande que por ejemplo un 127 o un Ford Fiesta, un Renault 5, era una categoría superior, por lo menos en tamaño, aunque con la, digamos, practicidad también añadida, o igual que los utilitarios de la época, que ofrecía el portón trasero. El interior, como podéis ver, el salpicadero, pues bastante sencillo, muy en la órbita de Chrysler Simca, con este volante ya de 3 radios tan curioso, y unos acabados pues en esta ocasión combinados con este verde, pues un interior en un color beige, tanto el salpicadero como la tapicería. La quinta puerta, una cosa que se hizo habitual más bien a partir de los años 80 y durante unos años más hacia adelante, incluso en la actualidad, lógicamente, aunque cambien las carrocerías y cambien los tamaños, incluso los conceptos, la quinta puerta pues sigue siendo un elemento muy útil. Y esta era una de las cosas que diferenciaba al Simca 1200 de otros modelos de, digamos, su competencia. Tenemos un maletero pues bastante parecido en capacidad, al menos no es muy profundo, pero sí tiene esa practicidad de la quinta puerta, incluso con la bandeja, que la podemos subir y bajar. No se sube con unas cuerdecitas como suele ser en otros coches, pero sí lleva aquí un sistema de anclaje en el cual una vez lo bajamos, bueno, automático no, pero queda encajado y podemos cerrar la puerta sin que se vea lo que hay en el interior del maletero. Y vamos a ver un poco qué cosas trae esta versión LS del Simca 1200, este modelo de 1979. Así que vamos a ver el equipamiento o las funciones que tenía disponible esta versión. Y empezamos por el cuadro, sencillo a más no poder. Bueno, cuadro que también compartía con la versión L, que era la misma de acceso que el LS, solamente que el L era en carrocería 3 puertas y el LS era, como en este caso, en carrocería de 5 puertas. Como decía, sencillo, velocímetro con el marcador de kilómetros total. En el lado derecho tenemos pues el indicador de temperatura y el indicador de tanque de combustible. Aquí tenemos una serie de botones, un par de botones. Tenemos el warning y luego tenemos este, que lo vais a ver aquí arriba en los testigos, que si aprieto se enciende. Y esto es, digamos que es el comprobador de pastillas de freno. Si yo aprieto, que ahora enciende, aprieto el botón y suelto, buena señal. Si apretase y soltase, pero quedase la luz encendida, entonces tendríamos un problema de frenos o básicamente de pastillas de frenos. Por lo menos nos indica algo, pues que tenemos que ir a cambiar pastillas de frenos o a mirarlo. A nivel, bueno, el resto bastante sencillo. Veis aquí está Blaupunkt, que tanto me gusta, no tiene cassette, tiene AM y FM, o sea que funciona y coge bastante bien las emisoras. Le da un toque, pues bueno, pues muy de su época. Aquí tenéis el botoncito también del interruptor, más bien de ese empañador de cristales, el starter abajo, el sistema de climatización para los aireadores, una guantera aquí abajo
también la podemos hacer extensible en este lado, si lo veis. Y tenemos otra guantera, que esta sí que es con tapa, que bueno, pues también es útil para llevar cosas, documentos y demás en viajes para este Sinca 1200. Los asientos, en este caso, sin reposacabezas, son de la versión de acceso, con esta tapicería más sencilla. Otras versiones pues tenían asientos más envolventes y con reposacabezas, como es lógico, y con este interior beige y y la chapa en color verde de la carrocería, que le da pues cierta luminosidad, al menos a este coche. Cazar, pescar y tener amigos en la Puebla de Don Rodrigo, Ciudad Real. Aprovechamos para saludar a la gente de la Puebla de Don Rodrigo, si nos está viendo alguien, y aprovechamos para despedirnos de todos los que estáis por aquí, y espero que este vídeo haya sido ameno, que bueno, hayáis podido descubrir algunas cosillas del Sinca 1200 LS, la versión básica, un modelo, como he comentado, del 79 ya, prácticamente, casi entrando en la red comercial Talbot, puesto que el coche está matriculado en mayo. Y bueno, nada, comentaros que estos coches pues todavía se pueden encontrar a bastante buen precio en el mercado de clásicos populares, podríamos decir. Sí, porque esto ya entra dentro del clásico bastante de lleno, del clásico popular. Obviamente, según versiones, un TI te va a costar más caro si está bien, o un especial, pero bueno, pues un LS también es una versión bastante agradecida, bastante sencilla, robusta, y un coche que para disfrutarlo, pasearlo y tener un clásico, digamos que a un precio más o menos y con un mantenimiento económico, pues es bastante recomendable. Así que nada, volvemos dentro de 15 días ya, despidiendo temporada en el canal, aquí en Clásicos en la Carretera, y nos volvemos a ver. Hasta la próxima, un saludo, hasta dentro de 15 días.